algún problema en algunas partes. Sí, parece que hay algunos participantes que todavía no oyen, pero en general el tema de sonido está resuelto. No sé si, a ver, Ibori, ¿te parece que podemos comenzar? Bueno, parece que se escucha bien. Si os parece, pues vamos a comenzar. Voy a conectar la presentación. En ese momento dejaré de ver un poco lo que ustedes están diciendo, pero bueno, espero que no haya excesivos problemas. Bien, he querido añadir al título primero que negocié cuando me invitaron a esta presentación. Perdón, que no lo estoy haciendo mal. Disculpen un momento. Ahora sí, creo que lo tengo listo. Sí, creo que ahora estará en pantalla completa. Sí, decía que al título que negocié cuando me encargaron esta charla de educación flexible entre la presencialidad y la virtualidad, he querido añadirle un subtítulo que creo que va a estar presente casi en todo el tiempo que les esté hablando, que es interpelaciones a las instituciones educativas. Voy a moverme en el espacio de cuál es la responsabilidad, cuáles son las oportunidades y cuáles son, vamos a decir, las obligaciones de las instituciones de educación superior, sobre todo, en general de las instituciones educativas, pero sobre todo de las instituciones de educación superior, en relación a este dilema o este, no sé si conflicto, que se nos da entre la presencialidad y la virtualidad y en cómo orientamos las acciones en general de las instituciones a ambos, tanto la presencialidad como la virtualidad. La ocasión, tal como el título del ciclo de conferencias, ¿no? La pandemia cambia los paradigmas de educación. La ocasión es muy propicia para esta reflexión. Estamos en un momento en el que de forma improvisada
de forma casi obligatoria, nos hemos tenido que ver en la reorganización de todo lo que estábamos haciendo, la reorganización de nuestras actividades. Las instituciones tienen que reorganizar y repensar todo lo que estaban haciendo hasta este momento, y cosas que en algunos casos se estaban incorporando de forma, vamos a decir, a un ritmo más o menos adecuado, etcétera, ahora se han tenido que incorporar de forma brusca, y en algunos casos esta forma brusca pues supone eso, un gran grado de improvisación. En este contexto es en el que nos vamos a ir moviendo durante este rato. Lo primero sería enseñanza remota en emergencia, que es lo que nos ha sucedido en este momento. ¿Cómo la diferenciamos de un modelo de aprendizaje online? Realmente esta enseñanza remota de emergencia, esta incorporación de las tecnologías de forma brusca, ha entrado en las instituciones. En general, la entrada al menos en España, la entrada en el sistema educativo de la educación superior, todo lo que ha sido brusca no genera tanto problema como, por ejemplo, en otros niveles, ¿no? que está, pues, hay muchas fricciones, etcétera, ¿no? Como puede ser en la secundaria y sobre todo en la primaria, ¿no? Quizá más en la secundaria que en la primaria. No sé qué está sucediendo en otros países y en Venezuela en concreto. Bien, esta va a ser la pregunta que nos vamos a ir haciendo, es decir, ¿qué diferencias hay entre la enseñanza remota de emergencia, este cambio brusco, y un sistema de enseñanza online, vamos a decir, pensado, un modelo pensado y reflexionado, que realmente, seguramente, a posteriori de esta situación, no lo tendremos. En primer lugar, cuando aparece el tema del cierre de actividades brusco que hubo y el confinamiento en las casas, a mí me vino a la cabeza algo que ya hace tiempo que le estoy dando vuelta, y es un modelo, una idea que ¿para qué sirven las instituciones educativas si la mayoría de recursos educativos están en Internet? Es decir, ¿qué podemos añadir a lo que podemos encontrar en Google? ¿Qué aportan las instituciones a algo que nos viene además de lo que podemos encontrar en Google? Es decir, esa idea de que como todo está en Internet, pues entonces las instituciones, ¿para qué sirven? Realmente hay una parte de esta pregunta o de esta afirmación que tiene cierta razón, y es que para transmitir información, hacer un modelo de trabajo, un modelo pedagógico que se base exclusivamente en la transmisión de conocimientos hacia los alumnos, quizá esos conocimientos ya los puede encontrar en Google. Pero hay mejor dicho, sería una pregunta, ¿hay otras cosas que son importantes, que son necesarias, además de esa transmisión de conocimiento? ¿Qué es lo que hacemos que sea necesario, importante, que añada a esa encontrar los contenidos o manejar los contenidos que existen en el mundo? Es decir, ¿qué añadimos a los contenidos, a los conocimientos que podemos encontrar en los recursos educativos, estén abiertos o no en Internet, ¿no?
Para ello, yo creo que lo primero que necesitaríamos sería comprender el nuevo contexto en el que nos manejamos. Nos manejamos en un mundo obviamente interconectado, todo el mundo está en la red y en estos momentos, sobre todo a la hora de comunicarnos y de evadirnos, pues quizá esto es un elemento clave para esta vida de confinamiento. Pero lo que realmente nos ocurre es que estamos en un mundo interconectado y que en muchos casos las instituciones no lo consideran o no lo tienen en cuenta a la hora de plantear sus modelos pedagógicos. De ahí que este crack que ha habido ahora puede ocurrir que lleve a repensar, o por lo menos la urgencia no es que cambie el modelo, pero sí lleve a pensar que el modelo que teníamos tiene algunas fallas o tiene algunos elementos que habría que cambiar, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta es hasta qué punto las tecnologías están transformando nuestra sociedad, nos están transformando en los modos de producción, en los modos de comunicación, tal como decíamos ahora, por ejemplo, un sistema de confinamiento. Imaginen este sistema de confinamiento, bueno, sin internet, pues estaremos con la radio y con la televisión, pero ¿hasta qué punto estas tecnologías nos están transformando la realidad y muchas veces las instituciones educativas no están atentas o no se mueven en esa dirección a la velocidad que debería? Hay otro aspecto que a mí me preocupa y que va a marcar muy bien el cómo encajamos todo eso, que es el tema de cómo lo digital genera sus brechas, la brecha digital. Vamos a girarlo, vamos a hablar de inclusión digital mejor que de brechas digitales. Al hablar de inclusión digital, que va a ser básico si la educación es un derecho democrático de las personas a mejorar y avanzar en la sociedad, todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. Y esas oportunidades quiere decir, en el mundo de la tecnología, inclusión digital, además de otras inclusiones sociales, etcétera, que obviamente influyen, pero no vamos a entrar en ello. Al hablar de inclusión digital, yo creo que tendríamos que considerar 3 niveles o 3 aspectos que rodean a esta inclusión digital y que de alguna forma van a ser, digamos, lo que nos dé idea de hacia dónde puede ir el tema de los modelos pedagógicos. Podemos hablar de un nivel de inclusión digital que está asociado a la disponibilidad a la comunidad de infraestructura de telecomunicaciones y redes. Es decir, si no tenemos infraestructura, si no podemos acceder a las telecomunicaciones, ya sea con un celular, con un smartphone, con un ordenador de mesa, con un notebook, con cualquier sistema o desde la biblioteca, desde un centro tecnológico, si no tenemos ese acceso, difícilmente vamos a estar en esa inclusión digital. Vamos a estar, por lo tanto, excluidos del acceso a muchos de los recursos que podemos manejar con las tecnologías. Pero no es suficiente. Además de eso, necesitamos accesibilidad a los servicios que ofrece la tecnología. Tenemos que tener acceso a los recursos del conocimiento. En nuestro caso, en la educación superior, a artículos, a libros, al conocimiento que van generando los distintos investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está por encima y al margen, pero sobre todo por encima de esa disponibilidad de la infraestructura tecnológica. Podemos tener mucha disponibilidad tecnológica y podemos tener fibra óptica y tener un montón de megas que nos vienen y nos van. Si no tenemos servicios
que nos den acceso al conocimiento, de poco nos va a servir en el mundo de la educación. Y el tercero, y también creo que tan importante como los otros dos, es las competencias y conocimiento para hacer un uso adecuado de las tecnologías y las redes. Si las personas no tienen esas competencias en el manejo, en la búsqueda, en la apropiación, etcétera, del conocimiento, por mucho que le proporcionemos servicios de conocimiento, si no tiene la competencia para manejarlos, pues difícilmente va a estar la sociedad en ese ámbito de inclusión digital. Por lo tanto, en estos tres niveles creo que son aspectos que debemos considerar desde todas las instituciones, porque si no vamos a dejar gente atrás. Aquí hay en España hay como un eslogan, saldremos de aquí sin dejar de este confinamiento, de este periodo de crisis profunda, saldremos sin dejar a nadie atrás. No hay que dejar a nadie atrás. Bueno, pues no dejar a nadie atrás quiere decir que todas las personas tienen que tener esa inclusión digital, y esa inclusión digital quiere decir estos tres aspectos que les he estado señalando. Claro, las instituciones de educación superior, ¿cómo se enfrentan a esto? Ya de mucho tiempo, bueno, de bastante tiempo, las instituciones tienen dificultades para articular respuestas a esto, ¿no? Primero, la oferta formativa que tenemos las universidades, sobre todo, está todavía desconectada del mundo de las necesidades sociales. No quiere decir que la universidad deba ser un sitio de formación profesional, ¿no? de formación de gente para el puesto de trabajo, para la empresa, pero sí que debe estar respondiendo a las necesidades productivas, de generación de conocimiento, etcétera, que hay actualmente en la sociedad. Y eso creo que nos está dando. Otro es el desarrollo de la formación, que se apoya más en la teoría que en la práctica. Nuestras instituciones todavía trabajan desde esa perspectiva. Primero la teoría, generamos la teoría, que muchas veces se necesita un conocimiento de base de teoría, y luego la práctica, pero muchas veces también es más teoría que práctica, ¿no? Luego, lo que les decía antes, el estilo de transmisión del conocimiento, esa transmisión más que de contenido, pues ha llevado a un aprendizaje descontextualizado. Los jóvenes se encuentran en otro sitio, ¿no? Nuestros alumnos se encuentran en otro mundo distinto al que se encuentran dentro de las instituciones. Y luego la dificultad para adecuarse a los cambios sociales y tecnológicos que demandan nuevas competencias para manejarse. Y ahora, este crack que hemos sufrido, creo que nos ha puesto ante el espejo casi de forma brusca. Esto nos lleva a una serie de desafíos para las instituciones. Uno sería cómo armonizar nuestra universidad tradicional, pero con una institución proactiva, tal como hoy se demanda, que responda bien, adecuadamente a estas preguntas que decíamos antes. El segundo sería cómo solucionar o cómo evolucionar a una formación de nuevos profesionales con capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes. Es decir, al margen o además de generar buenos profesionales, debemos generar personas conocedores, vamos a decir, sabios. Y eso quiere decir que deben tener esa capacidad de adaptarse a las condiciones que cambian radicalmente a veces y otras más lentamente, pero que estamos en un mundo realmente cambiante. Y el tercero sería saber responder a qué deben ser los alumnos en relación a estas preguntas que nos hacíamos antes, pero sin olvidar una cosa que a veces queda fuera de las preocupaciones de las instituciones, es en qué deberíamos convertirlos. Mejor dicho, en qué deberían convertirse los usuarios, los alumnos que vienen a nuestras instituciones, porque van a ser los líderes de la sociedad y hay que trabajar una serie de valores
que ahora mismo en esta crisis se está viendo cuáles son los valores importantes, ¿no?, de la civilización, ¿no?, occidental o de la civilización en general, la civilización humana, cuáles son los valores importantes a la hora de saber responder a crisis de este tipo. Bueno, pues eso, ¿en qué deberían convertirse? Quizás se nos ha quedado un poco olvidado. ¿Qué aporta aquí la educación flexible? Bueno, para generar un modelo pedagógico manejado por tecnologías, o la incorporación, mejor, de las tecnologías de forma adecuada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la educación flexible primero aporta el uso de entornos de aprendizaje enriquecidos por la tecnología, que generan nuevos escenarios de aprendizaje. No solo es online, sino que es el uso adecuado de las tecnologías dentro del aula presencial y las más adecuadas en cada situación. El otro elemento que estaba asociado a uno de los problemas que les comentaba antes es el cambio a la transferencia a la gestión del conocimiento. Es decir, entender los procesos de enseñanza-aprendizaje como de gestión del conocimiento, como de transferencia de conocimiento, la construcción, reconstrucción, apropiamiento de conocimiento por parte de los alumnos, y no tanto la transmisión, la mera transmisión de contenidos que, como si fueran una cesta, vamos llenando y van a ir desapareciendo con el tiempo. El tercer elemento que incorpora es, que ayuda a generar los modelos pedagógicos, es la consideración del aprendizaje personal o personalizado, como quieran, abierto, la importancia de la construcción personal de los conocimientos a partir de de los recursos y de las situaciones y de las experiencias que se le proponen. Otro aspecto es la competencia digital y la gestión personalizada de la información como elementos clave para manejarse en este mundo interconectado que decíamos antes, que cambia las sociedades y las personas. Y el último sería la consideración del diseño de aprendizaje como elemento crucial, el diseño de las experiencias de aprendizaje, quizá vendría a ser el diseño didáctico o adecuado diseño didáctico de las situaciones en las que nos manejamos. Bien, esto nos supone una serie de desafíos o de interpelaciones, como les decía que había añadido en el subtítulo, ¿no?, y que yo hablaré 4, pero hay más. Uno es los escenarios de aprendizaje, el otro son las competencias digitales y los entornos personales de aprendizaje, desde la perspectiva, vamos a decir, de nuestros estudiantes, la competencia digital docente desde la perspectiva de los docentes, y luego los modelos y modalidades en los que nos podemos manejar. En relación a los escenarios de aprendizaje que nos aparecen, obviamente el primero sería la oportunidad y también la necesidad de abrir nuestras instituciones. Abrir quiere decir que entre, no quiere decir solo abrir la ventana, sino que entre la sociedad del conocimiento. Incorporación, por lo tanto, a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los elementos de conocimiento que tenemos fuera de la institución. En esta sociedad del conocimiento donde, en gran parte, hay mucho conocimiento compartido. Otro elemento dentro de estos escenarios de aprendizaje sería la diversificación de modalidades de enseñanza. Podemos trabajar ahora en modalidad online, pero podemos hacer blended learning, o podemos modificar o combinar, por ejemplo, como me ha pasado a mí en mi universidad, que de trabajar blended learning, que trabajábamos en el campus online y presencial, hemos pasado a la combinación de síncrono-asíncrono. Es decir, hay cosas asíncronas y hay cosas síncronas, y lo que hacíamos en el aula presencial lo hacemos por videoconferencia o por otros medios, y el resto pues sigue funcionando como estábamos. O totalmente online si se necesita.
Incorporación de las tecnologías a las distintas formas de mediación didáctica, otro aspecto importante dentro de estos escenarios de aprendizaje, la accesibilidad a los recursos de conocimiento mayor y abundando en aquello que hemos dicho de la inclusión digital, de los 3 niveles de inclusión, esta accesibilidad a los recursos de conocimiento, y luego todo el tema de nuevas competencias en docentes y alumnos que les comentaba. Obviamente, a día de hoy y hace unos meses y probablemente dentro de unos meses, las aulas no han muerto, solamente están cambiando. Eso creo que puede ser un elemento importante de reflexión. Seguramente este cambio va a ser brusco ahora, o mejor dicho, va a ser un cambio cuando regresemos de forma acelerada, pero las aulas como lugar de encuentro para el aprendizaje probablemente no han muerto. Aparecen modelos distintos o sistemas de trabajo distintos, más flexibles, ¿no? Puede ser el trabajo de e-learning o en B-learning, ¿no? Blended learning, que combinamos ambos o basado sobre todo en elementos móviles, ¿no? El mobile learning o un learning de ubicuo, ¿no? De aprendizaje ubicuo en cualquier sitio. En cualquier caso, lo que sí que podemos decir es que incorporando distintos elementos que antes decíamos de las tecnologías o los entornos enriquecidos por tecnología y esas nuevas competencias y ese acceso a los recursos de conocimiento nos generan unos nuevos escenarios de aprendizaje, ¿no? Para mí estos escenarios de aprendizaje tendrían una serie de atributos que van a llegar o van a inspirar lo que entendemos por modelos pedagógicos, ¿no? Primero, la existencia de un espacio digital personal, o mejor, la incorporación del espacio digital personal dentro de la contemplación desde la institución, es decir, no excluir este espacio digital personal desde la perspectiva institucional. Por lo tanto, este escenario debe tener este espacio digital personal. Cada uno debemos tener nuestro propio espacio que puede tener intersecciones con los demás y generar un espacio social y de conexión dentro de la institución, un espacio emocional y motivacional, obviamente. También el espacio, este escenario de aprendizaje que procure la institución, debe ser un espacio controlable por la institución. Y eso hace referencia, por ejemplo, a muchos experimentos o experiencias que salimos fuera de la institución. Debe ser creativo, experimental, abierto, reflexivo, pero al mismo tiempo controlable y controlado por la institución. Debe ser un espacio evaluado y certificado de calidad, por ejemplo, que guarde los temas relacionados con la privacidad, etcétera, que considere la gestión de conocimiento como elemento importante, ya he dicho antes que la transmisión, y que sea un espacio inclusivo desde esa perspectiva que decíamos antes de inclusión digital, pues inclusivo en todos los terrenos. El segundo desafío que comentábamos era las competencias para el siglo XXI. Y aquí nos encontramos con una población a la que nos dirigimos de jóvenes que se encuentran ante un montón de cambios. Hay cambios en la cantidad de información, hay cambios en el modo de codificación de esa información y hay cambios en el acceso a la misma información. La cantidad de información, obviamente, será una explosión de la información científica, académica, etcétera, de recursos
probablemente no todos abiertos, pero que la tendencia es a que cada vez estén más abiertos los recursos de conocimiento, y eso supongo que ahora la reflexión posterior a esta crisis nos va a llevar a una intensificación de esa tendencia, espero. En cuanto al modo de codificación, estamos ante nuevos modos de conocer, de estructurar, de diseñar, de generar experiencias de aprendizaje, y por lo tanto la diversidad de estos diseños de aprendizaje nos da estos nuevos modos de conocer y un conocimiento que está muy asociado al procesamiento, apropiación, incorporación y reconstrucción de esa información. Muchas veces consideramos que conocimiento es tener recursos en nuestro ordenador. Y el tercero sería el tema del acceso a la información. Y aquí estaríamos hablando de elementos que están asociados al aprendizaje en red, pero también al saber estar en las redes. Y aquí entran aquellas cosas que decíamos de los valores que estábamos hablando antes. Es decir, estar en las redes supone manejarse dentro de unos valores distintos, pero que va a ser cada vez más importante en este mundo interconectado. Esto supone combinar algunos elementos en esta nueva sociedad, combinar de forma distinta. Es decir, ¿qué es aprender ahora? Que es distinto a como entendíamos que era aprender cuando accedíamos hace unos cuantos años a las clases. ¿Qué es enseñar? También ha cambiado mucho el cómo nos centramos nosotros en ese proceso de trabajo cuando nos exponemos o trabajamos para que nuestros alumnos construyan sus propios conocimientos. ¿Qué es conocimiento válido, fundamentado, validado? Competencia profesional. ¿Qué entendemos por competencia profesional? Cualificación para una profesión, etc. Y, en definitiva, ¿qué es? Todo esto lo solemos centrar en la enseñanza basada en competencias, ¿no? Desde esta perspectiva de las competencias del siglo XXI hay un elemento que está realmente muy centrado y que es el tema de la alfabetización, las competencias digitales o la alfabetización TIC, ¿no? Tal como vemos en el esquema, que tendría 4 aspectos muy importantes. Uno sería la alfabetización digital mismo, es decir, desarrollo personal, saber moverse en Internet, alfabetización mediática, participación, creatividad, etc. Alfabetización informacional, saber manejar los recursos, saber buscarlos, etc. Y aquella más comunicativa, comunicación relacionada con la cultura, con el manejo de los recursos educativos. Todos estos, la representación que hagamos de las competencias digitales siempre va a estar alrededor de manejo de los recursos, saber manejar los recursos, saber organizarlos, seleccionarlos, apropiarse de ellos y saber comunicarlo. Esa sería la parte tercera. De ahí nos viene esta flexibilidad que se genera dentro de los entornos virtuales institucionales, que generalmente nos apoyamos en el LMS, ¿no? Puede ser Moodle, Blackboard o cualquiera que estemos manejando. Y por otro lado tenemos la red social, donde la gente se maneja en distintas redes sociales para intercambiar, etcétera, de todo, conocimiento y también cosas que no son conocimiento, ¿no? Bien, el entorno personal de aprendizaje, este espacio digital que decíamos antes, personal, hace de bisagra entre estos dos mundos, y la institución debería considerar este entorno personal como el sitio donde nuestros estudiantes, también los docentes,
generan esta gestión personal del conocimiento en red. Esta gestión personal del conocimiento en red que tendría dos perspectivas. Una, crecimiento de perspectiva de crecimiento personal, de desarrollo profesional en nuestro caso, pero también una perspectiva de aprendizaje permanente, es decir, de interrogación de qué podemos apropiarnos de aprendizaje de continuo, de no haber terminado, ¿no?, sino que estar en ese camino. Y esto tiene tres aspectos. Uno sería el manejo de los instrumentos, es decir, dentro de esa competencia digital para el siglo XXI es crucial saber manejar los instrumentos, pero no solo, sino también ser y estar en la red y saber comunicar nuestro conocimiento a los demás, ¿no? Dentro del manejo de los instrumentos está saber manejarse en el lenguaje digital y saber manejar herramientas y entornos digitales. No quiere decir que seamos expertos en el manejo de todas las aplicaciones que hay, porque sería imposible, pero sí aquellas que nos van a ayudar a ser mejores personas, a ser mejores conocedores. En el caso de los docentes, mejores docentes en nuestro ámbito, y en el caso de los estudiantes, mejores estudiantes. El ser y estar en la red está muy asociado a lo que llamamos la identidad digital, ¿no?, la construcción de la propia identidad digital dentro de la red y todo el aspecto de responsabilidad y apropiación de los recursos de aprendizaje que hay. Apropiación en el sentido legítimo de construir nuestros propios conocimientos, pero también apropiación en el sentido ilegítimo de apropiarnos de lo que no es nuestro, ¿no? En cuanto al tema de comunicación, tenemos tres aspectos, ¿no?, que sería, uno, la gestión misma de la información, cómo organizamos nuestra propia información y nuestros recursos de conocimiento, cómo interpretamos críticamente toda esta información y esos productos de conocimiento y cómo los comunicamos, cómo producimos nuestro propio conocimiento de forma proactiva, ¿eh? En el tercero de estos desafíos estaríamos hablando de competencias digitales docentes. Aquí estamos hablando de un cambio, de una flexibilidad del profesorado en un rol docente que en algunos casos ya cambia, ya no es el transmisor, el que tiene el conocimiento, llega al aula y transmite el conocimiento, sino que es más un guía que guía a los alumnos en los recursos de información y conocimiento que pueden existir en la biblioteca, pero también en Internet, en bases de datos, en recursos, en archivos, en libros, en artículos, etc. Y al mismo tiempo debe ser motivador, motiva a los alumnos a ser activos en este proceso de aprendizaje autodirigido, asesora y gestiona, ¿no?, el ambiente de aprendizaje, es decir, tiene dentro de esa perspectiva que decíamos antes de entornos enriquecidos por la tecnología, gestiona el ambiente de aprendizaje ya sea en el aula, ya sea fuera del aula, para que los estudiantes vayan construyendo su propio conocimiento. Y también tiene acceso fluido al espacio del trabajo del estudiante. Si hemos dicho que los espacios digitales personales tienen intersecciones, vamos a entrar claramente en la intersección que tenemos con cada uno de nuestros alumnos para ver qué es lo que están desarrollando. No solo lo que nos entregan como resultado de nuestras demandas o de las tareas que encargamos en el aula, sino también ver lo que están construyendo al margen de lo que nosotros les hemos demandado. Aquí esto lo podemos enfocar desde un modelo, el modelo TEPACK, imagino que tienen algún conocimiento de él, y que nos llevaría a la búsqueda de ese conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, el corazón del modelo, que sería aquellas docentes que manejan muy bien el conocimiento del contenido, de su área de conocimiento, que generalmente eso suele ser así, en la inmensa mayoría de los casos, el conocimiento pedagógico y también el conocimiento tecnológico para manejar todo eso y saber
enseñar de la forma mejor utilizando la tecnología más adecuada en ese momento. Y eso requiere, por parte de los docentes, primero, habilidades digitales básicas, saber manejarse con las tecnologías, las competencias didácticas con esas mismas tecnologías, saber incorporar esas tecnologías dentro de los procesos de enseñanza, pero también de incorporarlos en las estrategias de aprendizaje de nuestros alumnos para que ellos también sean competentes desde el punto de vista digital. Y eso nos llevaría a un rol docente basado en la curación de contenidos, saber filtrar, manejar, orientar a los alumnos en el manejo de contenidos adecuados, definido por la colaboración entre docentes y con los alumnos, el coaprendizaje, aprender también de los demás, la facilitación más que la exposición, el apoyo al aprendizaje y la inspiración o la creatividad, la resolución de problemas de formas nuevas. En cuanto a los modelos, que era el cuarto de los desafíos que les proponía, obviamente no podemos generar un modelo desde la urgencia, brusca urgencia de la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una crisis como la del COVID que nos tiene encerrados y haciendo teledocencia. Cuando entramos en el diseño de un modelo, hay unas cuantas opciones que deben ser reflexionadas, trabajadas, muy pensadas y muy contextualizadas a la institución en la que estamos. Obviamente esto no ha ocurrido así. La modalidad, por ejemplo, ¿cuál es la combinación que hacemos de enseñanza presencial y online o de videoconferencia y recursos en el campus virtual? Ha venido de repente y por lo tanto eso no está pensado, no está contextualizado y adaptado a la situación en la que estamos nosotros. El ritmo de aprendizaje, cómo vamos ayudando a los alumnos en su ritmo de aprendizaje, qué ritmo de aprendizaje vamos a tener. Va a ser todos a la vez, cada uno a su ritmo individual, la ratio estudiante-profesor. Eso también es uno de los elementos importantes del diseño de modelos, sobre todo si estamos en modelos online. ¿Qué estamos pensando? ¿De un profesor para 20 alumnos o de un profesor para 60, 80, 120? ¿Cuál es el modelo pedagógico que estamos incorporando? ¿Cuál va a ser el rol de la evaluación online? Es decir, cuando evaluamos online, ¿qué es lo que estamos pensando? En fin, una serie de decisiones que no son fáciles, llevan muchas complicaciones y que no se ha podido tomar de repente y que tampoco esta brusca cambio en el rol, por ejemplo, del instructor o del estudiante o en el tema de la sincronía de la comunicación, si trabajamos por videoconferencia o lo hacemos dentro del campus virtual proponiendo actividades y experiencias, etcétera, o cuál va a ser la fuente del feedback, todos estos elementos no se han podido pensar de forma adecuada y por eso decía antes que no se puede comparar este diseño brusco de un modelo online al uso, ¿no? Estos modelos didácticos en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando ya hace tiempo, en el 2008, distintos perfiles en función de los docentes y eso nos llevaba a configuración de escenarios de aprendizaje. Simplemente como tema ilustrativo, vean que hay multitud de posibilidades en función de los tipos de actividad que generamos y de las actividades que generaban los profesores, cómo se trabajaba dentro en el binomio presencial digital, ¿no? En nuestro caso, generamos un modelo
que quiere estar a caballo entre el aspecto más informal, es decir, las redes sociales, que les decía antes, y el formal, vamos a pensar, el MS, tal como lo tenemos en las instituciones. Y aquí encima iría el escritorio, el desktop personal, que estaría fundamentado en comunidades virtuales y en portfolios. No les voy a describir este modelo, pero simplemente para que vean un modelo que busca algo que ya les he comentado antes, y es la incorporación de los aspectos de fuera de la sociedad de la información, de las redes, dentro de la institución. No podemos estar en dos mundos separados, nuestros estudiantes no pueden estar en dos mundos separados, y eso quiere decir que debemos considerar los aspectos que van aprendiendo fuera. Bien, ¿cuáles son las implicaciones que tiene todo esto? Uno, análisis de las relaciones entre formación y práctica docente, es decir, la autonomía de la producción de saberes profesionales, uno de los aspectos que tiene la educación superior hoy en día es que está muy compartimentada y muy reglamentada, y eso choca con esa autonomía de la producción de saberes profesionales, ¿no? Y la atención a los cambios en las relaciones entre la formación y la práctica. Cada vez aparecen nuevas modalidades, más de mejor combinación y más presencia del mundo de la práctica, de las instituciones educativas, por ejemplo, las escuelas de educación, o de las empresas en el ámbito productivo. Otro de los aspectos importantes dentro de estas implicaciones sería la digitalización, y por último, algo que ya hemos comentado, que sería la inclusión sociodigital. En el ámbito de la digitalización, habría que mirar dos aspectos importantes a la hora de mirar una institución y en cómo puede proyectar o construir un modelo pedagógico de este tipo. Uno sería la intensidad digital, es decir, hasta qué grado ha digitalizado sus procesos, qué tecnologías está utilizando y qué hace con ellas, con estas tecnologías, sobre todo en el ámbito de la formación. Y el otro, la intensidad de la gestión transformadora, es decir, cómo de digital es el equipo directivo, el equipo docente. A ver, me explico. ¿Cómo consideran el tema de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje de sus alumnos? También en las competencias docentes, es decir, la combinación de competencias del siglo XXI que hablábamos hace un rato con las competencias digitales de los docentes que tenemos, ¿no? Y qué cultura y capacidad de liderazgo digital tienen para conducir esa transformación digital. Ese va a ser los dos aspectos, la intensidad digital y la intensidad de la gestión transformadora, es decir, la visión del equipo directivo de la institución, lo que nos marque este grado de digitalización de las instituciones. Y por último, hablar de la inclusión sociodigital sería entender la inclusión digital no solo desde esa perspectiva de si tenemos acceso a la red o cuántos megas tenemos de acceso a la red, cuál es nuestro ancho de banda, sino si tenemos ese acceso, pero también desde otra perspectiva. Es decir, nosotros normalmente pensamos que la inclusión digital es que los demás lleguen a donde estamos nosotros, pero a lo mejor la inclusión digital, sobre todo en el mundo educativo, quiere decir que nosotros nos ponemos en el lugar de los que están más lejos, y entonces diseñamos experiencias de aprendizaje para aquellas personas, para aquellos estudiantes que no tienen ese acceso con las posibilidades que tenemos en nuestro caso. Y ahí estaría el tema de la gestión personal del aprendizaje y los entornos personales. Bien, como colofón o como resumen de esto, yo creo que los retos que tienen las instituciones estaría, uno, combinar el aprendizaje formal e informal, y esto no encaja en este corte brusco que hemos visto. Mejorar la alfabetización digital de todos los sujetos que nos movemos por las instituciones de educación superior.
una atención especial a los modelos pedagógicos, que quizá es lo que queda más fuera de las decisiones. Atención a la personalización del aprendizaje. Las tecnologías nos permiten esa mayor diferenciación de experiencias de aprendizaje y, por otro, la aportación personal de cada uno de los sujetos, alcanzar un equilibrio entre conexión y desconexión de nuestras vidas. Y cuando entramos en el mundo online, o por ejemplo ahora que ha ocurrido esta crisis y que todos estamos trabajando online, pues hay veces que uno tiene que desconectar, y mantener la relevancia de la educación como elemento clave para la democratización, la igualdad de oportunidades y la mejora de la humanidad o de la civilización. Y bien, termino aquí. Aquí tendrían mi contacto, pero imagino que lo tienen de alguna forma. En cualquier caso, no soy difícil de encontrar en la red, porque tengo bastante presencia desde siempre, así que con esto terminaría mi exposición. Muchas gracias, Jesús. Un placer de verdad tenerte con nosotros. Discúlpame, pero quien tenía el problema de audio era yo. No te escuchaba porque tenía una mala conexión en ese momento, pero sí supe que me habían escuchado por mensajes de chat y por el celular que también recibí. Muy bien. De verdad, muchísimas gracias por tu presencia. Ahora abrimos el espacio de preguntas, las cuales las pueden hacer a través del chat, porque tenemos en este momento 219 participantes que han fluctuado entre los 240 y hasta ahorita tenemos 219. Entonces, por favor, abran sus preguntas a través del chat y con gusto el doctor las responderá. Aquí tienes una primera. Es muy importante resaltar sus experiencias institucionales. Gracias. Quisiera saber un poco de su experiencia en la alfabetización digital de aprendizaje flexible y si ejecutó un modelo experimental en su institución. Muchísimas gracias, profesor, te dicen. Bueno, mi institución ahora está, se está viendo una experiencia o se están recogiendo resultados de una experiencia que en mi institución comenzamos hace unos cuantos años. En el año 95, 96, comenzamos a utilizar las tecnologías por algo que les he comentado, que es el contexto donde uno se mueve. Nosotros somos unas islas y teníamos gente en las otras islas que no tenía las mismas oportunidades de acceso a la universidad que las de la isla mayor donde estamos, en Mallorca. Entonces, la universidad se propuso llegar a las otras islas para, de alguna forma, proporcionar oportunidades de formación. Utilizamos la tecnología, yo me encargué de ese modelo y no se puede hacer un cambio de incorporación de tecnologías si no haces un cambio de modelo pedagógico. En el 95, piensen ustedes que fue complicado, ¿no? Que profesores de la universidad en aquel momento empezaron a trabajar con videoconferencia, generar recursos para poner en un campus virtual y trabajar en un modelo de blended learning. Nosotros le llamamos entonces semipresencial. Este modelo variaba en función de los estudios, el tipo de estudios que eran, no lo mismo enfermería que profesor de educación infantil o que economía, y de unas cuantas circunstancias y vamos variando un poco estos modelos. Así que en mi institución esto sí que ha tenido una experiencia, tiene una experiencia larga de manejo de videoconferencia y tiene una experiencia larga de manejarse en el campus virtual y de tener recursos didácticos incorporados en el campus virtual. Bueno, yo estuve al cargo de esa experiencia durante los primeros años y la verdad que todavía
es una de las experiencias clave de nuestra universidad. Es uno de los aspectos que define nuestra universidad, el manejo de este campus virtual. Tenemos una gran mayoría de docentes que ya llevan normalmente en tipo blended learning, van a clase, etcétera, pero también tienen recursos en el campus virtual. Y por ejemplo, este cambio brusco, pues no los ha pillado desprevenidos, vamos a decir así. Han tenido que improvisar mucho porque lo tenían más o menos organizado. Bueno, algunas cosas de las que ha hecho es pues cambiar el aula presencial por la videoconferencia y algunas cosas más, pero yo creo que ha sabido salir, no solo mi universidad, hay muchas que lo hacen, que no lo hacen bien. Nuestra experiencia ha sido así, que era la pregunta que nos venía. Y obviamente todo esto debe tener un modelo pedagógico que lo estructure, porque si no puede ser simplemente una transferencia, no sé, el cambio de trabajar de dar clases mal en el ámbito, en el aula, a darlas mal a través de la tecnología. Aquí tenemos... el chat, me tienes que decir tú, Ivonne. Mira, por aquí tienes otra pregunta. ¿Es cierto que el docente formado en el siglo XX se ha transformado? Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Tienes otra que va más o menos por allí, que dice, espérate que se me fue porque están escribiendo, ya va, déjame subir, aquí. ¿Qué sugerencias tiene usted para motivar a aquellos profesores que por miedo a salir de su zona de confort y por creer que la tecnología le va a quitar su trabajo, sean partícipes de este nuevo modelo educativo? Bueno, a la primera yo diría que en una parte, si recuerdan aquello que parecía como los aros de tronco, en la primera parte del aro de tronco sí que estamos formados, es decir, todos manejamos la tecnología para escribir nuestros artículos, para leerlos, para buscar recursos, etc. En el proceso de enseñanza-aprendizaje ya no es tan habitual, pero va a tener que serlo y cada vez más. Y la segunda pregunta, generalmente no es miedo a que nos quite la tecnología el trabajo, ¿no? Nos lo va a cambiar, pero no nos lo va a quitar. Yo creo que el problema es que que estas personas están en un modelo que ellos tienen el conocimiento, generalmente lo van generando a través de las lecturas, etcétera, y creen que si lo transfieren a otro medio, si lo codifican, nuevos modos de conocer, entonces van a perder la autoridad, ¿no? Van a perder esa autoridad intelectual frente a los alumnos, es decir, van a perder, no sé qué van a perder, pero piensan que perderán y saldrán. No es tanto la zona de confort, sino que es ese miedo a bajar del pedestal. Tendría que ser, en el aula sería bajar de la tarima y sentarse mezclado con los alumnos a trabajar. Pues algo así vendría a ser ese pensar en la tecnología. Y quizá ese es el miedo, más que el del manejo de las tecnologías y que nos van a quitar el puesto de trabajo, porque eso ya lo vemos que no, las tecnologías no quitan trabajo, simplemente cambian. Obviamente puede haber una institución que nos quite los alumnos, ¿no? Pero esa institución tendrá puestos de trabajo para la gente que esté ahí. O sea que eso yo creo que no da, ¿no? Mira, por aquí tienes a una persona, un profesor que es arquitecto, dice, usted dijo una frase que como arquitecto me llamó la atención. El aula no ha muerto, pero debe cambiar. Debemos medir el impacto que ha producido la pandemia en el uso de las TICs. ¿Cómo cree usted debe cambiar el aula o el edificio escolar desde el punto de vista de la infraestructura para los cambios que el impacto obliga? Esta es una visión
desde la arquitectura. Sí, sí. Hombre, a ver, las aulas habitualmente, las aulas que tenemos en nuestras instituciones están asociadas a un modelo que es el de que decíamos antes, un profesor que tiene el conocimiento, las lecturas, el acceso a los recursos de conocimiento, ha elaborado todo un discurso intelectual, etcétera, sobre su asignatura, sobre su materia, y lo va transmitiendo. Es auditorio, grande, pequeño, pero siempre en el modelo del profesor frente a los alumnos. En algunos casos hay otros espacios más extraños que las sillas se pueden mover, pero no hay espacios donde las mesas, etcétera, se organicen en función de actividad de aprendizaje, de si tenemos la tecnología o no, etcétera. Es decir, que desde esa perspectiva el espacio físico es importante que cambie. Claro, no vamos a tirar nuestros edificios, por lo tanto hay que adaptar los edificios que tenemos ahora a ese nuevo modelo. Y las aulas, tal como están concebidas, ¿no? Con la luz que entra de la izquierda, en algunos casos poco raros, entra de otro sitio, ¿no? Yo he estado en un edificio que la tienen justo encima de la pizarra delante de la luz, y entonces tienen que poner cortinas y encender la luz artificial. Bueno, ese tipo de cosas, pero en general está previsto para que estemos sentados todos mirando al docente y escribiendo. Esa es la visión de las aulas tal como las tenemos todavía en la mayoría de las instituciones. Cambiar eso nos va a costar, obviamente. Primero, hasta que no se construyan nuevos espacios, y esos espacios tienen que ser mucho más abiertos y más multifacéticos. En algún momento podemos hacer grupos, en otro podemos hacer una sala grande, en otro podemos estar de pie, sentados, etcétera. Realmente afecta muchísimo, pero también las instituciones que tenemos, como decía, las tenemos. Mi edificio es un edificio con planos de los años 80, así que está pensado como si fuera un clase en un pasillo, ¿no? Arriba otras más pequeñas, y así. Y eso sí que tiene que cambiar de alguna forma, pero claro, cambiará para el futuro, es decir, para lo que no tiene sentido es construir ahora edificios que sean igual que los que en el que trabajo yo, ¿no? Pero la entrada de la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, incorpora, o al incorporarlo al espacio, de alguna forma lo modifica. Imagine, por ejemplo, un aula que las paredes son pantallas táctiles. Bueno, vamos a tener que ir mirando para atrás, para adelante, para todos los sitios. Por lo tanto, necesitaremos sillas rotatorias, porque si no, vamos haciendo ruido, ¿no? Imaginen que, por ejemplo, se pone un alumno a explicar en la pantalla de atrás, otro por ahí, y cosas así. O que tenemos las pantallas en la mesa, ¿no? Pantallas en la mesa, y entonces estamos trabajando sobre una mesa, tenemos que estar de pie trabajando. Es decir, ese tipo de espacios los necesitamos, y otros más, ¿no? Tampoco es un tema que me va a tocar trabajarlo, pero no he trabajado todavía, y realmente los edificios y el espacio de aprendizaje realmente tiene que cambiar. Pero obviamente ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los espacios que tenemos. Jesús, por aquí tienes muchas más preguntas, pero pregunto por tu tiempo. Ya tenemos la una, que era el compromiso que habías establecido con nosotros. Si quieres, te vas despidiendo, o si tienes un tiempo para dos preguntas más. Sí, dos preguntas más, vale. Ok, por aquí tenemos. Te felicitan por la conferencia y te dicen, en situaciones atípicas
como la actual del COVID-19. Ya va, que se me subió la pregunta. Es que hay muchísimas preguntas y van subiendo y se me pierden. Aquí tengo otra, porque esa la perdí. Haciendo analogía de qué es primero el huevo o la gallina, que es primero la formación de los profesores, la plataforma, la conversión de materiales y las formas de trabajo. ¿Qué es lo primero? A ver, lo primero en el tiempo, yo creo que tiene que ser todo a la vez, o más o menos. Lo primero de importancia es el profesor, porque si no cambiamos las prácticas del profesor, y cambiar las prácticas es complicado. Es decir, una cosa es que cambie la actitud y otra cosa es que cambie la práctica. Y que cambie la actitud ya es complicado. Así que cambia la práctica más. Es decir, tú puedes hacer capacitación de los docentes, te dicen todo muy bien, muy bien, muy bien, pero luego se queda ahí, en que todo muy bien. Es decir, que llegar hasta que cambie las prácticas es un tema muy complicado. Por lo tanto, el nivel de importancia para mí es el docente. En el tiempo puede ser a la vez, porque si formamos a los docentes y no llegan al manejo por ejemplo, no les damos acceso a la tecnología, pues puede que se frustren. Si les damos acceso a la tecnología y no tienen la capacitación, puede que también se frustren porque no saben manejarla. Es decir, que el ritmo de poner las cosas yo creo que es más o menos, no todo a la vez de repente, pero sí de forma compensada, todo a la vez. Todo lo que comentaba creo que se debe hacer a la vez. Es decir, que hay que proporcionar recursos, hay que capacitar a los docentes y hay que proporcionar tecnología. Todo. Porque si no, mi experiencia me dice que hacerlo de otra forma suele frustrar de alguna forma, tanto por una parte como por otra. Bueno, aquí va la última pregunta, conseguí la que te había empezado a hacer, dice, en situaciones atípicas como la actual del COVID-19, ¿qué aspectos urgentes no deben desplazar lo realmente importante para incentivar la inclusión educativa, aún en escenarios de limitaciones de acceso a las tecnologías? Sí, bueno, yo creo que, creo que estamos en lo que, casi en lo último que hemos comentado. Muchas veces la inclusión digital, es decir, el romper las brechas digitales, creemos que es que la gente llegue hasta donde estamos nosotros. Y a veces se trata de ir hacia donde está el otro. Les pondré un ejemplo no de ahora, sino hace 15 años. Nosotros comenzamos en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, un proyecto donde lo que buscábamos era el acceso de las personas que estaban alejadas en los pueblos más escondidos, tuvieran acceso a los recursos, tuvieran acceso y oportunidad de formación universitaria. La universidad incorporó planes de estudio que tenía en algunos grados formato a distancia y nosotros incorporamos a estas personas a través de la tecnología. Si no tenían tecnología, obviamente proporcionábamos pequeños centros en cada uno de los pueblos y desde la universidad lo que había que hacer es proporcionar los recursos de acuerdo a esa tecnología. Lo que no podemos hacer es pensar que si yo tengo 600 megas de ancho de banda, todos mis alumnos los van a tener, porque puede ocurrir que haya un alumno que no tenga. Y ese es el más importante a la hora de considerar la experiencia. Es decir, hay que hacer una experiencia que pueda llegar a hacer esto. En el altiplano de Bolivia, nosotros, como no teníamos internet, lo que hacíamos era cada día, bueno, y hacían los docentes, en un proyecto que estuvimos, cada día los docentes, como iban a los centros, llevaban un disco, no sé si ustedes lo llaman así, que se sacaba en caliente, se grababa
todo del servidor y se incorporaba a cada uno de los centros. Es decir, como no había Internet, pues buscamos la forma de suplantar el sistema de Internet, de duplicar en cada uno de los centros y viajaba con el docente. Es decir, que hay que adaptarse al nivel tecnológico de los más débiles, porque si no los vamos dejando atrás. Es algo que les he dicho. Salir de aquí sin dejar a nadie atrás, porque si dejamos a la gente atrás, entonces no estamos en esa línea de igualdad de oportunidades en nuestro caso, ante el conocimiento y ante la educación. Bueno, Jesús, de verdad que muy agradecida por este regalo que nos has dado al sistema de educación a distancia en su celebración del 30, estoy ahorita de los 13 años que estamos cumpliendo. Voy a cederle la palabra al profesor Millán, que quiere hacerte un reconocimiento por estar con nosotros desde el sistema de educación a distancia. Adelante, profesor Millán. Muchas gracias, Ivory. Doctor Salinas, solo quería expresarle que en lo personal he tenido un gusto enorme en tenerlo con nosotros por este excelente medio. Al mismo tiempo, manifestarle en nombre del Vicerrectorado Académico, del Sistema de Educación a Distancia, del Sistema de Actualización Docente del Profesorado y de la Universidad Central de Venezuela toda, que está muy próximo a su cumpleaños 300, agradecerle infinitamente la gentileza que ha tenido de compartir con nosotros sus conocimientos, pero sobre todo la motivación a que reflexionemos y expresarle el deseo de tener una oportunidad no tan lejana de poder intercambiar de nuevo con usted, a lo mejor para decirle cómo nos fue con sus enseñanzas en este abordaje que estamos haciendo de esta situación de contingencia desde la educación universitaria. Muchísimas gracias y espero verlo no tan lejos. Gracias. Y ya sabe, Ivory ya sabe que tengo un enorme cariño a la Universidad Central de Venezuela y ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Salinas. Agradecidos por su presencia. Hasta otro momento. Muy bien, gracias.